Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y además estamos haciendo 40 días de ayuno y oración por la nación de Colombia, de los cuales hoy es el día número 28. Vamos a empezar. Papito Dios, gracias Señor por un nuevo día más de vida. En tus santas y benditas manos ponemos este ayuno, Señor, del cual hoy es el día número 28. Ayúdanos, Señor, guarda a Colombia, protege a Colombia, líbranos, Señor, de la guerra y la violencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. También te rogamos, Señor, por Ucrania, para que pare la guerra, por Lituania para que no sea atacada y por el mundo entero, Señor, líbranos de una tercera guerra mundial. Ayúdanos, Señor, te rogamos. Paz para Israel y paz para todas las naciones de Colombia, para todas las naciones del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy sí terminemos de leer este pasaje que se llama La revelación por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16. Ayer leímos hasta el versículo 11, pero leamos nuevamente los versículos 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ayer vimos que hay dos cosas muy importantes en nuestra vida que debemos escudriñar. Primero, las escrituras, la palabra de Dios, y para eso necesitamos al escudriñador perfecto, al Espíritu Santo de Dios. Y segundo, también debemos escudriñar nuestros propios corazones a la luz de la palabra de Dios, porque haciendo eso seremos librados del juicio y del castigo de Dios. Todo lo cual explicamos ayer. En la cajita de descripción encuentras siempre el link del video anterior y del video siguiente. Sigamos leyendo. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los hijos de Dios, los que hemos confesado al Señor Jesús con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces no lo contristemos. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, sino por el contrario, busquemos agradarle, buscando las cosas de Dios. Saquémosle un tiempo cada día para ir a nuestra habitación, cerrar la puerta y buscar a Dios en el secreto de nuestro cuarto, como dice Mateo 6:6. El Señor Jesús dijo, Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sigamos las cosas del espíritu, no las de la carne. Velemos, oremos, ayunemos, hagamos vigilias, alabemos al Señor, escudriñemos las escrituras, busquemos las cosas celestiales, no las terrenales. No contristemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Volvamos a leer el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo es el que nos revela
lo que nos ha concedido Dios, y Dios lo ha dejado por escrito en su palabra. Todo lo que necesitamos saber, Él lo dejó escrito en su palabra. Algunas personas anhelan, por decirlo así, como que Dios enviara ángeles y les hablara o tuviera una revelación, una visión y les hablara. Pero si eso pasara, ¿sabes qué te diría Dios a ti? ¿O qué te dirían los ángeles de Dios a ti? ¿Sabes qué te dirían? Esto, lo que está escrito acá. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay historias así como la que te acabo de contar. Personas que vieron ángeles, que vieron al ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, hablándoles. Y ellos salieron corriendo, bueno, hicieron lo que tenían que hacer y después dijeron, Señor, por favor, ven, háblame. Y volvió el ángel y ¿qué les dijo? Exactamente lo que ya les había dicho. Igual con nosotros. Si Dios mandara aquí ángeles a tu presencia, a que te hablaran, te dirían exactamente lo que está escrito en las páginas de tu Biblia. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé revelación de su palabra, que mediante el poder del Espíritu Santo de Dios nos dé revelación de su palabra y la podamos entender y comprender y sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, para qué nos ha creado Él, a dónde vamos, qué nos espera y todas esas cosas. Abramos la Biblia y llenémonos de los pensamientos de Dios. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como estudiábamos en el pasaje anterior a este que estamos leyendo, Pablo, el apóstol Pablo, no enseñaba con sabiduría humana, sino con sabiduría divina. Y esto, la Biblia no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Entonces, abramos las Escrituras, llenémonos de la sabiduría y del poder de Dios, porque esto es poder y sabiduría de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los hijos de Dios tenemos entendimiento para discernir espiritualmente la palabra de Dios. Es decir, lo que para los del mundo es locura, para ellos esto es locura y no lo pueden entender. Para nosotros, los hijos de Dios, es poder y sabiduría de Dios y la podemos discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¡Gloria a Dios! El espiritual, la persona que es espiritual, de verdad, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque tiene dentro de sí al Espíritu Santo y da el fruto del Espíritu Santo en la persona. El fruto del Espíritu Santo es uno solo que está conformado por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Wow! Y contra tales cosas no hay ley, como dice Gálatas capítulo 5. En cambio, el que no es espiritual está en las obras de la carne y es juzgado y castigado por Dios. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Ay, mira cuán grande el amor de Dios. Dios mío, tenemos la mente de Cristo y tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Entonces, llenémonos más y más y más y más de la palabra de Dios, que es el verdadero pan del cielo. Usemos nuestra mente para las cosas celestiales, las espirituales, porque tenemos la mente de Cristo y no contristemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que nos ha dado esto. Sin embargo, tenemos libre albedrío. Así que, oye, así que, aún con el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros y aún teniendo la mente de Cristo, tenemos la opción de agradar a Dios o de contristar al Espíritu Santo. Elige agradar a Dios. Elige orar cada día. Elige alimentarte, escudriñar la palabra de Dios cada día. Elige alabar a Dios cada día. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pregunta: ¿dónde estás poniendo tus ojos? ¿Dónde está tu tesoro? Porque recuerda que de donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón y nuestros ojos. Pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Usa la mente espiritual que tienes para llenarte y discernir las cosas espirituales. No desperdicies los dones y bendiciones que te ha dado Dios por ser hijo de Dios. Úsalas y aprovéchalas y sumérgete más y más en el río de Dios. El Señor Jesús dijo, Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vive esa vida en abundancia espiritual en Cristo Jesús. Y de ahí también llega la parte material. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Recuerda la parábola de los talentos. Dios le dio talentos a 3 personas. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, y luego se fue. Luego regresó y les pidió cuentas a cada uno, y así va a ser Dios con cada uno de nosotros, nos va a pedir cuentas. Al que le había dado 5 talentos, había ganado otros 5 y le dijo a Dios: mira, aquí están los 5 talentos que me diste, más estos otros 5 que gané. Asimismo hizo el que había ganado 2 talentos. Pero el que había recibido un solo talento no había hecho nada por miedo, y fue y lo escondió y no hizo nada con ese talento. Y al llegar su señor le dijo: porque tuve miedo, no hice nada con ese talento, tuve miedo que me lo robaran, miedo, fue y lo escondí. Toma, aquí está el talento que me diste. Y no le dio frutos, no le dio frutos. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo: ay, pobrecito, tenía miedo. No. Leamos lo que le dijo Dios.
Mateo capítulo 25, versículos 25 al 30 dice, esta es la respuesta del siervo que tuvo miedo. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, los frutos. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Viste lo que le dijo Dios? Le dijo siervo malo y negligente, y también le dijo siervo inútil, y fue echado al lloro y crujir de dientes. En cambio, a los que sí dieron fruto les dijo, Mateo 25, 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Al que dio frutos, Dios le dijo, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, y lo puso sobre mucho. Al que tenía, le dio más, pero al que no dio frutos, aún lo que tenía, que era el talento, se lo quitó y lo echó al lloro y crujir de dientes. Porque ahí dice en el versículo 29, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El que teniendo el conocimiento espiritual no hace absolutamente nada por el reino de Dios, aún lo que tiene le será quitado y será echado al lloro y crujir de dientes. Entonces, nosotros somos salvos por la fe en Jesús, sí, pero esa fe, la fe verdadera, hace que nosotros queramos agradar a Dios, tomar el asadón y trabajar en el reino de Dios y dar fruto. Sin embargo, el que no tiene fe no hace nada por el reino de Dios. Puede que de labios para afuera diga que es cristiano o que cree en Dios o que hace esto y aquello, pero si no hace nada, es inútil y negligente y no da fruto y será echado en el lloro y crujir de dientes, porque con Dios no se juega. Tú también tienes dones y talentos espirituales y muchas bendiciones que te ha dado Dios por ser hijo de Dios. ¿Te parece poco que el Espíritu Santo de Dios more en ti? ¿Te parece poco que tengas la mente de Cristo? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a dar frutos o vas a contristar al Espíritu Santo que mora en ti? Vamos a orar. Señor Dios, gracias por un día más de vida. Gracias por tu palabra y gracias por todas las bendiciones y talentos y bendiciones que derramas a manos llenas sobre todos nosotros, los hijos de Dios. Padre Santo, en tus santas y benditas manos encomendamos a Colombia,
las elecciones presidenciales que son en 18 días. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a escudriñar tu palabra cada día con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a llenarnos más y más de ti. Rogamos nos laves, nos limpies y quites de raíz todo pecado y maldad en nosotros. Quita, Señor, todas aquellas cosas que a ti no te agradan de nosotros. Rogamos que seas tú arrancándolas de raíz. Con tu mano poderosa arranca de nosotros toda duda, negligencia, todo miedo, todo temor, toda pereza espiritual. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos, oh Santo Dios. Piedad y misericordia para el mundo, para Colombia, para Israel y para todos los moradores de la tierra. Señor, rogamos que en Colombia pongas a un presidente que esté lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ponernos de rodillas. Un presidente que le dé la gloria a Dios en todo lo que haga. Un presidente que tenga un corazón manso y humilde. Un presidente que tenga la mente de Cristo y que ponga sus ojos en las cosas celestiales, no en las terrenales. Rogamos, Señor, un presidente y un gobierno convertido a Dios, un gobierno transformado por la mano del Dios Todopoderoso y Eterno, porque para ti, oh Santo Dios, no hay nada difícil. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a escudriñar nuestros propios corazones a la luz de la palabra de Dios. Revélanos, Señor, y líbranos de los pecados que nos son ocultos a nosotros mismos. Líbranos de toda soberbia y ayúdanos a ser íntegros en todo lo que hagamos. Danos más revelación de lo que nos has concedido, oh Santo Dios. Danos más sabiduría e inteligencia espiritual para que comprendamos las Escrituras y entendamos lo que nos ha concedido Dios en Cristo Jesús. Líbranos, Señor, de la sabiduría humana, de las falsas doctrinas de hombre. Ayúdanos a entender tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, a ponerla por obra y a dar fruto al 100%. Te rogamos, Señor, que nuestro espíritu se acomode a lo espiritual, que nuestra mente se acomode a lo espiritual, que toda nuestra vida se acomode a lo espiritual y a lo eterno y no a las cosas materiales. Concédenos, Señor, una vida recta e íntegra en Cristo Jesús. Líbranos de todo mal y de todo peligro y ayúdanos, Señor, a no contristar al Espíritu Santo. Líbranos de contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar abundante fruto al 100% en Cristo Jesús. Todo lo hemos orado al Padre Santo, en acuerdo en la tierra, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos mañana.